El tema sobre el cual voy a hablar es la nueva reforma constitucional en China. Desde algunas de las preguntas básicas que nos plantea esta reforma y que están planteadas como el centro ideológico de la misma, ya que se habla de una nueva era, se habla de un rejuvenecimiento de China, se habla del socialismo con características chinas fundado en el pensamiento de Xi Jinping. Así que bueno, todas estas son decisiones que se tomaron en el Congreso 19 del partido de 2017 y que fueron ratificadas este año. Ahora bien, estas decisiones, esta reforma planteó, en primer lugar produjo una gran sorpresa. Aun cuando podía esperarse, de todos modos sorprendió, y sorprendió tanto a los chinos como el escenario internacional, ya que se plantearon cuestiones tales como, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de un cambio de rumbo o se trata de una ratificación del rumbo? Hubiera parecido que China avanzaba hacia la cierta afirmación del Estado de Derecho y que iba en camino hacia una mayor liberalización y democratización. Y sin embargo, por otra parte, estas reformas anclan en una suerte de regreso al maoísmo y a un nacionalismo fuerte que desconfía de modelos extranjeros. Ese es el lugar donde está colocado. Parecería que este nacionalismo de algún modo tan exacerbado y este rechazo a modelos extranjeros choca con el propio rol que Xi Jinping asume de ser el campeón de la globalización. Prácticamente China es el país que más defiende la globalización en este momento. Estas son algunas, ¿no es cierto?, de las preguntas que se plantearon. O sea, ¿cuáles son las continuidades y las discontinuidades de esta reforma? Las continuidades con el propio gobierno de Xi del 2011 en adelante, y del 2014 en adelante, y las continuidades con la historia anterior de China. O sea, ¿qué es lo nuevo, qué es lo viejo en estas reformas? Bueno, antes de ver alguna de estas cuestiones, quisiera referirme o quisiera hacer alguna mención a algo que siempre menciono cuando tenemos que tratar de comprender algo que sucede en culturas tan diferentes, ¿no? Y que son ciertos presupuestos epistemológicos, metodológicos, teóricos, que están en juego. Y más en este caso, porque en este caso la reforma nos interpela desde un socialismo con características chinas, ¿no? Y aquí entonces, bueno, se pone en juego desde dónde y cómo estamos interpretando esta reforma. Me parece que en general, cuando se trata de entender lo que sucede en culturas tan diferentes, el campo de la interpretación se mueve en general dentro de una división que es la de ver, interpretar los cambios o los procesos históricos sociales desde la perspectiva eurocéntrica o desde su contrapartida, la crítica anti-eurologocéntrica. Bueno, en un caso desde la defensa de las ideas y valores de Occidente como los únicos, y desde el otro del relativismo y de la especificidad de cada cultura. Lo que quiero señalar con esto es que me parece que ninguno de estos caminos nos lleva a poder interpretar en general, pero en particular en este caso, lo que está sucediendo. Me parece que deberíamos abandonar la pretensión de suponer, o la ilusión de suponer que podemos despojarnos de nuestros valores y de nuestras categorías para entender lo que pasa en otra cultura. Tanto como deberíamos despojarnos de la ilusión de creer que podemos interpretarlas desde sí misma y desde sus propios conceptos. Siempre vamos a acercarnos con lo que tenemos, son nuestros valores, nuestras categorías, de las que por supuesto tenemos que ejercer una reflexión crítica, y tenemos que tratar de entender al otro desde ellas, sin tampoco abandonar la pretensión del juicio crítico. Estas son cuestiones que me parece, bueno, que podemos discutirlas después, me parecen
muy interesantes. No creo que sean especulaciones solamente retóricas, me parece que hacen a la esencia de poder entender cuál es en este caso, por ejemplo, el sentido de la reforma política china. Me parece que entender, comprender, requiere también poder juzgar, ¿no? El juicio no es un acto de coerción, el juicio crítico es un acto de comunicación. Y me parece entonces que hay que abandonar esas posiciones monológicas de decir, bueno, esta reforma, supongamos, ¿no?, se aparta del camino de la democracia liberal y del Estado de Derecho, y entonces, bueno, es autoritaria o conservadora, o todo lo contrario, ¿no? Esto enfatiza el camino hacia el socialismo y en realidad se autolegitima en la propia historicidad china. Me parece que estas dos posiciones del universalismo y del relativismo son monológicas y de lo que necesitamos en las ciencias sociales es de abordajes basados en el diálogo, en la conversación, en la comunicación. Bueno, entonces, dicho esto, vayamos a la cuestión esta de lo específicamente chino. Esto a lo que alude Xi Jinping, ¿no? Un socialismo específicamente chino. Bueno, este debate sobre lo específicamente chino no es un debate nuevo en China, pero tampoco es un debate nuevo en otros lados. Nosotros mismos en Latinoamérica, ¿no es cierto?, hemos tenido este debate de lo específicamente latinoamericano y de algún modo no, este debate aún no ha sido saldado. En China tampoco es que el debate sobre lo específicamente chino comience con Xi Jinping, es un debate que se está dando desde mediados del siglo XIX por lo menos, y si no antes también. Ahora bien, con esto quiero decir que este debate, que básicamente lo que plantea es esta cuestión entre lo universal y lo singular, entre lo que es propio y lo que es ajeno, entre lo que es cercano y lo que es lejano, este debate en China tiene ciertas características diferenciales. Una de ellas es que se da en un horizonte de pensamiento pragmático, mientras que en otros lugares no hay demasiado lugar para el pragmatismo, se trata siempre de visiones más rígidas. Los chinos tienen en su pensamiento una apertura, que da la posibilidad del eclecticismo, de asumir cosas de otros, de incorporarlos en las propias tradiciones, y de luego reconocer a esas otras cuestiones que se han incorporado como parte de la propia cultura. Quiero enfatizar con esto entonces la cuestión del pragmatismo, del eclecticismo, y otra que no es menor, que es que los chinos no tienen una visión negativa de lo que es copiar, ¿no? O sea, la copia no es algo negativo, la copia es un recurso para recrear algo, para resignificarlo, para transmutarlo, de modo que cuando se dan estos debates entre qué es lo específicamente chino, creo que la cuestión está mucho más matizada, porque no se trata de lo del otro y lo mío, lo propio y lo ajeno, tan marcadamente o tan diferenciados, sino que hay muchas negociaciones y encuentros entre estas cuestiones. Esto es la mainstream de lo específico, de cómo se piensa lo específicamente chino. Ahora bien, parecería que con esta reforma Xi se está alejando un poco de esta mainstream, porque sin duda Xi Jinping ha marcado un fuerte rechazo a modelos extranjeros y un nacionalismo mayor. Camina en esta línea de Mao y también de la nueva izquierda y en la línea de Confucio. O sea, tanto el comunismo, digamos, o el socialismo maoísta como el confucianismo aquí se mezclan como para darle otra impronta o un sesgo mucho más claro, definido y cerrado a eso de lo específicamente chino. Dentro de esto específicamente chino, parecería que lo que se pierde es la pata liberal, o sea, todo aquello que había aportado el denguismo, ¿no?, Deng Xiaoping, y el post-denguismo en los últimos 40 años. Parecería también que en esta nueva era queda fuera esa pretensión de instalar o de promover una suerte de nuevo iluminismo.
algo que muchos intelectuales habían hablado del tercer iluminismo, bueno, primero del movimiento del 4 de mayo de 1919, ¿no es cierto?, el segundo, el de Deng, y este tercero debería haber sido, o estaba siendo, un iluminismo basado en el Estado de Derecho, en la rule of law, en el constitucionalismo, ¿no? Esa una gran esperanza de que China avanzara en esa dirección. Inclusive a fines de los 90 hubo una gran discusión respecto de si era la ley la que debía gobernar o la ley era una herramienta para gobernar. Y finalmente, de conferencias y de debates importantes, se decidió que en realidad se debía gobernar por la ley. Bueno, parecería que este no es el caso y que hoy, más que gobernar por la ley, se está apelando a la regla de la virtud, otra vez esa apelación al confucianismo, y en este sentido se ha señalado, y coincido plenamente, en que el comunismo y el confucianismo coinciden en devaluar la importancia de la ley. El rejuvenecimiento de China, es una de las propuestas centrales de Xi Jinping. El objetivo de la nueva era es ese, rejuvenecer a China. Bueno, esta idea tampoco es nueva, la idea de rejuvenecimiento y de revigorización de China ya la habían propuesto Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao en su momento, pero indudablemente hay una diferencia importante, porque Xi asume esta revigorización con elementos nuevos, ¿no? Con mucha determinación, con otras estrategias que incluyen la acumulación de cargos, la eliminación de opositores, el cultivo de una imagen pública paternalista, popular, Xi, ¿no es cierto?, yendo a comer a lugares populares y mostrándose como el tío Xi, ¿no es cierto?, como el tío Chimín es ahora el tío Xi. Y ahora, con esta reforma se agregan cuestiones muy de fondo, como la posibilidad de reelección indefinida, la concentración y unificación del poder de un modo nunca visto, es el Estado absolutamente invadiendo toda la sociedad, por un lado, y el Estado y el partido constituyendo una unidad indiferenciada. La característica de Xi como líder clave, ¿no? Esa denominación solamente la había tenido Mao y ahora la tiene Xi. Es un líder clave en función de su pensamiento, y el socialismo con características chinas va a seguir el pensamiento de Xi. Como se ha señalado, ¿no? Lo he escuchado a Jorge Malena decir al respecto, bueno, pero mucho no conocemos, ¿no?, de este pensamiento de Xi, del pensamiento de Mao se conocía, pero el pensamiento de Xi como para pensar en esta función tan central. Y la otra cuestión que diferencia, ¿no es cierto?, esta idea de rejuvenecimiento de los anteriores gobernantes, es los mayores controles políticos, económicos y sociales. Económicos, porque si bien se habla de una apertura económica, el control y la regulación de las empresas es cada vez mayor, el control político también, por lo que he mencionado antes, y los controles sociales y culturales a través del ciberespacio dentro y fuera del país se acentúan. No solamente es que dentro del país haya un control del ciberespacio, sino que China ha multado a empresas como Google o como Facebook por difundir contenidos que no les sean gratos, y a lo cual, por supuesto, las empresas accedieron gustosamente para no quedar afuera del gran mercado chino. Así que, bueno, hay muchas cosas nuevas en este rejuvenecimiento. Xi además tiene una visión de la década pasada, de la década anterior, o sea, de la primera década del siglo XXI, como de una década perdida, lo cual puede parecer sorprendente porque es el momento de la emergencia de China en el mundo. Sin embargo, este crecimiento espectacular y esta aparición de China en el mundo fue la de una China que se limitaba a ser un gran mercado mundial de trabajo, un mercado de trabajo barato, poco calificado,
y cuyo crecimiento económico no había tenido en cuenta la calidad de vida de la población, en particular la cuestión del medio ambiente y la salud, por no mencionar, por ejemplo, los cambios en el régimen de trabajo de las grandes masas rurales. Cerca de 200 millones de personas que fueron trasladadas, ¿no es cierto?, de los centros, de las zonas rurales a centros urbanos, y que donde vivían no eran considerados ciudadanos, y donde eran las familias separadas, los niños quedaban en el campo bueno, se empobrecía cada vez más, no tenían posibilidades de educación y de salud. Bueno, todo esto que por supuesto el gobierno posteriormente, en los últimos tiempos, trató de revertir a partir de leyes nuevas sobre el sistema de trabajo de los migrantes, pero esa era la situación, por lo menos, en los primeros años del siglo XXI. De modo que, frente a esto, Xi decide que esta revigorización tiene que tener 3 objetivos básicos. Primero, la lucha contra la corrupción. Segundo, garantizar la prosperidad y disminuir la pobreza, y ubicar a China en el lugar internacional que le corresponde como un actor protagónico. En la primera cuestión, la de la corrupción, es clave. Todos sabemos que esta no es una batalla nueva. Allí siempre la puso como una bandera ya en su primer gobierno, dado que es claro que cuanto más aumente la corrupción, más corroe la idea de igualdad, más se socava la confianza del pueblo y más puede esto contribuir a desestabilizar el partido. También sabemos que Xi Jinping utilizó esta lucha contra la corrupción para deshacerse de sus principales opositores políticos, como fue el caso de Bo Xilai, que no dejaba de ser un corrupto, ¿no? Pero de todos modos fue utilizado con un sentido político. En cuanto a garantizar la prosperidad, riqueza, eliminar la pobreza, esto es un objetivo prioritario, un valor histórico fundamental para los chinos, que cada vez es objeto de expectativas crecientes. Y en este sentido, Xi ha advertido las tensiones que hay entre el crecimiento económico, las demandas de bienestar y el aumento de la protesta, ¿no? De todos modos, podemos preguntarnos si en realidad la centralización del poder va a eliminar las discusiones y el disenso. Seguramente no. En cuanto a la cuestión del lugar internacional que se merece definitivamente China, ya no se trata simplemente de ser un miembro más, ¿no es cierto?, de la comunidad internacional, sino de tener un papel protagónico. Hay que dejar atrás la humillación sufrida por China en la historia pasada, en el siglo XIX, su sentimiento de inferioridad, afirmar el orgullo nacional, como digo, constituirse en potencia mundial, cosa que ya lo ha logrado. Ahora, esta búsqueda de protagonismo plantea algunas contradicciones, entre ellas que China aspira a ser un sujeto pleno de derechos en el orden internacional, que es un orden que con sus más y con sus menos, de todos modos, se rige por the rule of law internacional, y se rige por cierta normativa democrática. Entonces, ¿cómo se va a armonizar, ¿no es cierto?, cómo se va a resolver esta contradicción entre China, que quiere tener pleno derecho en el orden internacional y que en ese sentido juega con este orden democrático liberal, y la restricción de estos derechos en el plano nacional? O sea, ¿hasta cuándo va a poder sostener una doble política? Parecería, por supuesto que esto es una hipótesis, ¿no es cierto?, que lo que está detrás de estas reformas, o lo que motiva estas reformas, podríamos decir lo que está detrás, es el miedo al caos social en el plano interno y el miedo a nuevas humillaciones en el plano internacional. En este caso, veamos que la reforma, ¿no es cierto?, se asume en un momento en donde se aplican aranceles a China, donde hay una fuerte intrusión en Taiwán, las fronteras siguen siendo inseguras para China, hay una cierta pérdida de influencia en Corea del Norte, u otros actores que estallan, ¿no es cierto?, en relación con Corea del Norte, el temor de quedar fuera de los arreglos que se hagan al respecto.
etcétera. Y por otro lado, la necesidad de abroquelarse para poder aumentar la competitividad en el terreno militar, en el cual, bueno, China avanza, ¿no es cierto?, sobre los mares del sur, necesita tener un poder militar más grande, y también, y muy fundamentalmente, avanzar en el terreno científico-tecnológico. Aquí toda la lucha entre Estados Unidos y China, más que por la cuestión del acero, si se van a aumentar los aranceles o se van a bajar, o lo que fuere, es sobre el tema del modo en que China se apropia de las patentes tecnológicas y de las innovaciones tecnológicas que se desarrollan, o que poseen las empresas extranjeras que van a China y de las cuales China se apropia, ¿no? O sea, que China necesita tener más poder militar, necesita desarrollarse más científica, tecnológicamente, y es todo esto junto, ¿no es cierto?, el miedo al caos social, las nuevas humillaciones, la necesidad de retomar el ritmo de crecimiento perdido, que si bien es muy alto, pero necesita ser aún mayor para asegurar la prosperidad y este lugar internacional, bueno, hacen que las medidas que se hayan tomado, o sea, esta concentración del poder a nivel institucional y garantizado por la persona y el pensamiento de Xi. Todo con una especie de pantalla o de amenaza que está ahí de fondo, que no se entiende muy bien a qué se refiere, ante la eventualidad, dijo Xi, de próximas guerras sangrientas. Bueno. ¿Qué es lo nuevo entonces de la nueva era? Hablemos de las continuidades. Las continuidades en China suelen ser mayores que las discontinuidades, siempre. La continuidad con el modelo político es claro, ¿no es cierto? El modelo político chino es de arriba hacia abajo, es jerárquico, verticalista y elitista, aunque en este caso con algún toque de populismo, pero esto implica una continuidad. Con el pragmatismo, aunque ahora Xi ha ideologizado bastante sus decisiones, y un relativo eclecticismo, ¿no es cierto?, que sigue o marca una continuidad entre la idea de socialismo, la apertura del mercado de capitales, China superpotencia abierta a la comunidad de la humanidad y una China supernacionalista, y el regreso a etapas pasadas de personalismo y concentración de poder, como fue en el caso de Mao, o como puede haber sido en épocas anteriores. La discontinuidad más importante está marcada, me parece, con los últimos 40 años de historia, dado que esto implica en buena parte el fin del denguismo. El fin del denguismo en cuanto que ya los mecanismos sucesorios no son claros, en que aumenta la concentración de poder en vez de disminuir, y en que las decisiones que fueron colegiadas en la época de Deng y sus sucesores ya no son colegiadas, están centralizadas en Xi. Y acá es una paradoja, más de las paradojas a las que hay que acostumbrarse cuando hablamos de China. El sueño chino del que habla Xi, ha dicho él mismo, que es un sueño colectivo, no es como el sueño americano, que es un sueño individualista. Pero bueno, esto es un sueño colectivo que está fundado en su persona y en su pensamiento. Y para finalizar, bueno, algunas preguntas y unas reflexiones finales. Retomo lo que señalé al principio. Bueno, cuando hablamos de características chinas, claro, China tiene una historia tan larga y una diversidad cultural y espacial tan grande. O sea, ¿cuál es el anclaje de lo específicamente chino de Xi? Algunas cosas mencioné, pero de todos modos todavía mucho queda en la incertidumbre. Respecto del socialismo, me parece que hay una pregunta básica, porque el socialismo implica igualdad, pero implica participación también, y fundamentalmente. Y hasta ahora, el socialismo en China había avanzado, si bien no hacia una democracia liberal en el que todos votaran, había avanzado hacia formas de democracia deliberativa y de voto local, experiencias muy interesantes y bastante generalizadas, sobre todo, insisto, a nivel de las localidades pequeñas,
y ahora esto no sabemos cómo continuará, así como parecería que el Estado de Derecho queda en una suerte de limitación en su afianzamiento, podríamos pensar que quizá este modelo de democracia deliberativa, basado en debates públicos, en audiencias, etcétera, etcétera, va a quedar limitado. Es una pregunta. Es cómo se va a compatibilizar esta idea de participación popular, que venía avanzando bastante, aún con todas sus dificultades, con esta intensificación de los mecanismos de control, y en particular del ciberespacio. O sea, en los últimos años había crecido las demandas, la ampliación de derechos. Ahora parecería que esto se va a detener. Lo mismo también la pregunta respecto de las organizaciones sociales, que han tenido avatares muy contradictorios. Han sido permitidos su ingreso de las organizaciones sociales, de las no gubernamentales, hablemos extranjeras, pero también han sido muy reguladas, y lo mismo las nacionales. Bueno, ¿qué va a pasar con estas organizaciones sociales que iban avanzando hacia niveles de mayor autonomía? Ahora la pregunta es, ¿qué sucederá? Una de las preguntas clave, me parece, para hacerse es si estas decisiones van a contribuir a realizar el sueño chino en términos de un nuevo modelo de desarrollo alternativo, tal como sugiere China. Quizá ahora China no solamente tenga un lugar importante en el mundo, que recupere ese lugar y lo potencie, sino que además puede llegar a ser un modelo. Bueno, pero este modelo de China es un modelo que se va a parecer más a lo que hay, simplemente va a ser un cambio de timón en un modelo hegemónico, o realmente va a abrirse hacia modalidades alternativas. Y la última pregunta es si la idea de socialismo y la idea de chinesidad, de lo chino, si esas ideas requieren concentrar todo el poder en una sola persona y en sus ideas. La pregunta es si serán estos medios a los que acudió Xi los más adecuados para realizar sus objetivos. Podríamos decir que muchas experiencias históricas en China y fuera de China indican lo contrario. Y entonces aquí volvemos a la sugerencia o a la hipótesis del miedo, lo cual, aun cuando esta sea la motivación, no implica que los medios, sobre todo en el mediano o en el largo plazo, sean los más adecuados y efectivos. Xi parecería haber elegido la vía real, ¿no?, para legitimar la nueva era. Esta vía real esta vía real de legitimación política, y es el método tradicional de legitimación política en China, que está basado en tres patas: en la historia, en el principio trascendente y en el pueblo. En este caso, Xi ha acudido a la historia porque la necesidad, tal como él ha definido, las necesidades indican que esta debería ser la vía. El principio trascendente, sin duda, está constituido por él mismo, una suerte de gobernante divinizado. Pero lo que no queda claro es cómo el pueblo ha jugado en esta decisión. En particular, cuál es el reservorio de confianza con la que se cuenta y de qué tipo es esta confianza como para sostener estas decisiones. Dado que se han producido cambios en la sociedad china, los cambios económicos han producido cambios sociales importantes. Entonces la pregunta última es si se han tenido en cuenta estos cambios producidos en la sociedad china cuando se tomaron estas decisiones. Bueno, y esto es todo. Sí, quisiera una aclaración, si puede ser, ¿sí? Sí. Una de las expresiones fue el confucianismo o el socialismo devalúa la idea de ley. Yo entendí mal, utilizaste esa expresión. Sí. ¿Qué forma es? Sí, por supuesto que esta cuestión es una cuestión, controversial. Sí. Me estoy refiriendo, por supuesto sabemos, ¿no es cierto?, que no solamente hay un confucianismo ético, sino que hay un confucianismo político.
y en ese sentido no es que haya una idea de ley, ¿no es cierto?, lo que el confucianismo carezca de una idea de ley. A lo que me refiero es que el confucianismo que se está enfatizando en China últimamente, y en el caso del gobierno, que también promueve, ¿no es cierto?, el confucianismo a través de múltiples instituciones y de prácticas culturales, ese es un tema sumamente interesante, es básicamente el de la idea de la ley como respeto, en el sentido de piedad filial, no la ley como podemos entenderla en el sentido de la ley de derecho, del Estado de Derecho, sino más bien una ley basada en la virtud. Diría, el componente del confucianismo al que me estoy refiriendo aquí es esta regla de la virtud más que de rule of law, ¿no? Eso no significa que el confucianismo obviamente sea solamente eso y que no haya muchos más componentes y distintas versiones del confucianismo, pero me refiero a eso, ¿no es cierto? Esa especie de que, bueno, venía la historia de los últimos años en China tratando de avanzar en este Estado de Derecho. El propio Xi Jinping, antes de asumir, dice, bueno, vamos a avanzar a un Estado, si no de derecho, al menos con derecho. Pero ahora eso parece retrotraerse y en vez de ser el Estado de Derecho, la Constitución, una fuente fundamental de legitimidad, se apela, y desde hace bastante, ¿no es cierto?, al confucianismo, como una especie, digamos, como de componente moral, que es el que va a legitimar en definitiva las decisiones del gobierno, ¿no? Sí, sí, gracias. Perdón, Javier escribió una pregunta, si no les parece mal la leo. Sí. ¿Cómo es el comportamiento de las empresas ante las condiciones que impone el Estado chino? Las aceptan. Digamos, si las empresas, digamos, cada vez hay más apertura, como decía, para el ingreso de capitales, para el ingreso de empresas en China. Ahora, también cada vez hay más controles, ¿no? O sea que el socialismo de Xi Jinping ha producido una especie de retracción respecto de etapas anteriores en las cuales las empresas tenían mayores niveles de autonomía. Cada vez más es el Estado el que regula y controla esos funcionamientos. Y si las empresas quieren participar del mercado chino, tienen que aceptarlas. Bueno, eso es un poco, y sobre todo en relación con lo que señalaba de las patentes o de lo que hace China de fijar reglas claras respecto de que toda la tecnología que entra con esas actividades empresariales tiene que quedar en China y forma parte del reservorio científico-tecnológico China. Eso es una cuestión que más que, por supuesto, produce tensiones con las empresas, pero más que nada con los países que son los que, como Estados Unidos básicamente, que son los que promueven ese desarrollo tecnológico, del cual luego las empresas, ¿no es cierto?, bueno, van a incorporar esos desarrollos en su producción, de bienes, de servicios, de lo que fuera. Pero no hay otra alternativa de trabajar en China que si no es aceptando ese tipo de regulaciones. Excelente, gracias. No sé si Javier esto responde la pregunta que tenías. Hasta ahora no ha habido huelga huelga de empresas. Dice, buenos días compañeros y felicidades a compañera Lía, me parece excelente su ponencia. Perdón, Hipatia, la que está exponiendo es Cristina, está en la máquina de Lía, mil disculpas. Dice, opino que si bien China tiene mucho que mejorar, el resto de los países, especialmente los pobres, tienen mucho que aprender en cuanto al combate a la pobreza. Ah, ok, no era una pregunta, era más una opinión. No, pero es un buen, digamos, ese comentario justamente me lleva a lo que dije al principio de esos presupuestos epistemológicos, teóricos con los cuales nos movemos cuando tratamos de entender qué pasa, ¿no es cierto? Porque si nosotros lo vemos todo desde el lado de los desarrollos de Occidente, de las ideas de Occidente, del derecho,
de la democracia, etcétera, etcétera, posiblemente veamos la mitad del vaso vacío o no terminemos bien de entender de qué se trata. Y por otra parte, si no podemos hacer ese esfuerzo de tomar distancia, ¿no es cierto?, respecto de nuestras propias posiciones, vamos a pensar, como muchas veces se piensa, que bueno, que nuestro sistema es perfecto, que es muy bueno, que el único modelo de democracia puede ser el nuestro, y bueno, creo que sí, que en ese sentido, por lo menos lo que venía pasando en China era un experimento político sumamente interesante, porque además consiguió una reducción de la pobreza muy grande. Cris, También es cierto, perdón, también es cierto que China ha estado atravesando como una etapa de revolución industrial tardía, con lo cual eso también se produjo en la revolución industrial de Occidente. Pero bueno, me parece que ahora hay un quiebre, parecería que hay un quiebre, que frente a ese experimento que incluía elementos muy diversos, algunos que tenían que ver con Occidente, otros que no, o una reapropiación de elementos que tenían que ver con Occidente, como la democracia deliberativa, pero que también eran tradiciones chinas muy antiguas. Bueno, ahora parecería como que hay ciertos puntos de quiebre, de discontinuidad, y bueno, habrá que ver. El estado es más de incertidumbre. No sé si hay otra pregunta de Cristina. Por mi parte, hiciste mención también a mecanismos sucesorios que ya no son tan claros con el caso de Xi y del personalismo. No sé si se podría ampliar un poco más, porque eso. Por ejemplo, bueno, antes la reforma, ¿no es cierto?, planteaba que podía haber dos periodos Sí. de reelección del presidente, secretarios y demás, pero ahora ya eso, digamos, está, o sea, se ha derogado o se ha ampliado la posibilidad de la reelección indefinida, lo cual puede, es decir, no sabemos si Xi Jinping la va a utilizar o no, es todo, ¿no es cierto?, porque Xi Jinping ahora empieza su segundo mandato que le correspondía legalmente. Ahora, habrá que ver si hace uso del tercero. Hay una señal que se ha dado, y es que no ha elegido a un nuevo secretario. En general, ¿no es cierto?, en el segundo periodo se elige como secretario al que va a ser luego, cuando acabe ese segundo periodo, va a ser elegido presidente. No ha sucedido eso, o sea que parecería que Xi tiene la voluntad de reelección indefinida. Pero digamos que ese es un tema, digamos, yo creo que hay dos temas que son los más, si se quiere, preocupantes. Uno es ese, el tema de la reelección indefinida, porque eso sí consolida un personalismo. Xi además ha colocado, por supuesto, en los puestos claves a gente muy, muy leal, a gente suya, o sea que el disenso, porque había un disenso y había había voces diferentes dentro de los cuerpos colegiados del partido, y eso Xi lo ha cercenado, o sea, se ha asegurado que haya voces monolíticas que respondan a su voz. Y eso es, bueno, también un tema. Y lo otro que preocupa mucho es el tema del control, ¿no? El control cibernético, el control que además, insisto, no es solo de lo que sucede dentro de China, sino de lo que sucede fuera, ¿no? Hace poco se dio el caso de un chino que creo que estaba en Suiza y que publicó unas cosas por Facebook que eran críticas del gobierno y demás. Bueno, cuando entró en China fue preso. Y vuelvo a decir, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, también tiene que ver con la pregunta que había hecho el colega o compañero, que nada, las multas, ¿no? Multas a Google, multas a Facebook, que fueron aceptadas, ¿no es cierto? O sea, o sea, que el tema es que las empresas no tienen patria ni tienen ideología, tienen solo su negocio.
y si la censura china se expande dentro de China y más allá de China, pero permite que ellas sigan funcionando, la van a aceptar. Y eso es muy terrible, ¿no? Me parece como que eso nos pone en pie de alerta. Respecto de ese socialismo con características chinas, del rejuvenecimiento, de la nueva era, del sueño chino. Bueno, ¿no? Porque parecería que se iba para otro lado. Esa es mi visión. Parecería que era algo muy interesante, porque era realmente un experimento, una mezcla, elementos nuevos, de muchos de los cuales realmente podíamos aprender conjuntamente, ¿no? Ahora, este sesgo me parece que está indicando otra cosa. Perdón, yo tengo una consulta. Cris, a mí me cuesta a veces escuchar palabras, ¿no? Como esto de democracia, cuando en realidad China en muchos casos tiene una política de genocida de limpieza étnica, como por ejemplo en el caso de los tibetanos o los uigures, donde esencialmente es una política del imperialismo que si nosotros viéramos en Occidente, estaría terriblemente condenada, ¿no? O sea, diríamos como la política de Inglaterra en las colonias o la política de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible compatibilizar ambas cosas, ¿no? No, es que no se pueden compatibilizar, digo, son cosas distintas. A ver, por eso es el tema, ahora se escucha, ¿no? ¿Sí? El tema de los prejuicios y presupuestos. O sea, a ver, si uno es está en Occidente y es un prooccidental, así simplemente proyecta sus valores, digamos, va a decir, qué barbaridad, no existe la democracia en China, ¿qué estamos hablando? Si uno es estoy simplificando, ¿no? Al extremo. Si uno es un prosocialista en Occidente, a decir, no, pero claro, esto lo hace China porque China quiere fortalecer el país, revigorizarlo, la marcha hacia el socialismo, va a haber, bueno, las explicaciones que se han hecho siempre históricamente, las justificaciones ideológicas de que hay algunas masacres que son buenas y otras masacres que son malas, ¿no es cierto? Eso me parece que es esa simplificación a la que me refería al principio, que son simplemente afirmación de lo que uno piensa sin ningún tipo de sentido crítico. Ahora, de todos modos, y yendo en concreto a tu pregunta, yo creo que sin negar absolutamente esas medidas absolutamente antidemocráticas, etcétera, etcétera, en China ha habido, y hay, porque no es que hayan desaparecido desde el mes de marzo, hay experiencias de prácticas democráticas que no hay que dejar de considerar, que por supuesto no son, no es democrático lo de Tíbet, ni es democrático de los uigures, pero sí, por ejemplo, que haya elecciones locales, por ejemplo, que haya procesos de deliberación, de consulta pública, de elección de gobernantes, que se mezclen procedimientos de representación y de deliberación en numerosos lugares, eso me parece que es algo interesante y que tiene que ver con prácticas democráticas. Por eso yo siempre digo, bueno, no hay ningún impedimento, no es que lo diga yo, lo dicen muchos, no hay ningún impedimento para que haya democracia en China, porque ha habido históricamente, hay una historia en China de debates públicos, de discusiones, de disputas y controversias, que luego llevaron a tomar decisiones. No es que se carezca de eso, que haya una especie de inhabilitación de la cultura china para la democracia. Pero bueno, así como hay algunas, hay prácticas muy antidemocráticas, que se parecen más a lo que vos estás señalando. Entonces podríamos pensarlo por ahí como esa democracia ateniense, ¿no? Donde hay un grupo étnico que tiene ciertas prácticas democráticas y el resto está como subyugado a ellos. Sí, y sin exagerar, porque creo que sería también una caricatura, pero tal como se da en otros países de Occidente. Perdón, donde no se mata a los uigures o no se prohíbe a los tibetanos, pero donde se quieren poner muros, donde hay ciudadanos de primera y de segunda, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, perdón, por supuesto, no es lo mismo, porque una cosa es la muerte, la eliminación física, y otras son las restricciones legales, las prácticas culturales racistas y demás, pero de todos modos tampoco
las democracias occidentales son dechado de virtudes en ese sentido, ¿no? También encontramos violencia, también encontramos discriminación, etc. Sí, igual yo digo, para no minimizar el resto y para cerrar esto, digo, me parece que yo coincido que discriminación en todos lugares, y especialmente en Occidente, nosotros podemos ver, bueno, partidos de derecha como la Aurora Dorada y tantos, y ahora la derecha ganó, por ejemplo, en Italia ayer, ¿no? Pero por otro lado, también en China hay un proceso en que la gente se prende fuego en Tíbet para protestar. Y yo creo que no hay protesta más dura que cuando hay un grupo de gente que se incendia a sí mismo. Piensen qué forma tan... Digo, ese nivel, me parece, es un nivel diferente, ¿no? Entre la protesta por ahí más tradicional y directamente incendiarse uno para protestar. Es una cosa terrible. No, no, sí, eso, sin duda, sin duda. Cris, ¿y esto cómo afecta a las inversiones en América Latina de China? ¿Hay un cambio en eso? Bueno, sinceramente no sabría, no podría contestarte, no sabría si esto va a significar un cambio. Yo creo que China va a seguir con su política de inversiones afuera. Creo que eso no se va a modificar. Porque esa política del go out, ¿no? Del ir afuera y no solamente de invertir en infraestructura, en tierras, etcétera, no veo por qué vaya a modificarse. China necesita de eso y lo va a seguir haciendo. Ahora, hay algo que por ahí, discúlpame, se podría agregar poco a esto, pero sin duda que en esa, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que China tiene dos grandes proyectos, ¿no es cierto?, hacia afuera, que realmente son importantísimos, que es el renacimiento de la ruta de la seda y el banco de inversiones, ¿no es cierto?, que eso realmente puede dar una impronta muy diferente al mundo. El banco de inversiones y de infraestructura, si se manejara, ¿no es cierto?, dado que, bueno, hay muchos socios, pero China ahí tiene un papel protagónico, si se manejara con criterios alternativos a lo que podrían ser las instituciones equivalentes del mundo occidental, que ya sabemos cómo funcionan, podría ser un modelo, o contribuir a un modelo alternativo de desarrollo, ¿no es cierto? De algún modo eso se viene pensando desde que se lanzaron estas iniciativas, lo mismo que lo de la Ruta de la Seda. Ahora, desde esta perspectiva de Xi y desde esta perspectiva de China, es un poco difícil saber cuál es el rumbo que estas dos grandes iniciativas para el mundo, que podrían reconfigurar el orden global, van a tener, ¿no? Y la otra, por supuesto, es la presencia no de los capitales chinos en el exterior, sino la presencia del trabajo chino en el exterior, ¿no? Porque, bueno, claro, ese es otro tema importante para debatir, ¿no? Acá en la Argentina ha habido algunos debates al respecto, o sea que China viene con sus capitales, viene con su legalidad, viene con su gente, viene con sus estilos y reglas de trabajo, y bueno, ¿no? Eso ha producido colisiones. Ahora, estas políticas más nacionalistas y más que rechazan más los modelos extranjeros, quizás exacerben ese tipo de conflictos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. ¿Me escucha, verdad? Sí, hola. Cristina, antes que nada, felicitarte y agradecerte enormemente esta exposición. Gracias, Liliana. Fue muy clara, y la verdad es que trae luz a quienes estamos un poco trabajando con estos temas. Con respecto a estos principios que se propone Xi en cuanto a la lucha contra la corrupción o esto de colocar internacionalmente a China como actor protagónico, y esta tercera, garantizar la riqueza o el bienestar a la población, me pregunto acerca de
¿cómo se puede canalizar o cómo crees vos que se puede canalizar esta, no sé, la protesta social, esto de la libertad de expresión, esto de, y sobre todo en los marcos laborales? Bueno, es como que veo que está todo bastante cercenado para la gente y su expresión social. Sí, bueno, me parece que por una parte, digamos, hay algo en lo que en este crecimiento de la prosperidad, no solamente del crecimiento económico, sino del bienestar de la población. Me parece que hay dos puntos en los cuales se están enfatizando, dos aspectos. Uno que es la lucha contra la contaminación. O sea, toda la primera etapa del desarrollo industrial de China, de este crecimiento feroz de las últimas décadas sobre todo, no ha habido ningún miramiento respecto de la cuestión ambiental. Y ahora, de pronto, China es un adalid de la defensa del medio ambiente. Lo cual, claro, esa defensa del medio ambiente puede traer una mayor lentitud en el crecimiento. Esa es una cuestión, cosa que no está dentro de las expectativas de Xi. Por eso yo creo que la lucha de la corrupción es muy importante, porque si va a haber que cuidar el medio ambiente, lo cual va a significar quizá que el crecimiento no sea tan vertiginoso, bueno, va a haber que evitar, por ejemplo, que se filtre el dinero de la corrupción para cualquier lado. La cantidad de dinero que hay, no me pidan cifras porque yo las leo, me las olvido al instante, pero la cantidad de dinero de China que hay fuera de China es espantoso, es pavoroso. La cantidad de millonarios que hay en China es terrible. Y bueno, de algún modo todo eso que es producto de la corrupción es fundamental que se detenga para, por ejemplo, poder cuidar el medio ambiente y mantener el nivel de bienestar de la población. Y la otra cuestión es la de la salud, ¿no? Todos sabemos que, digamos, la salud no está garantizada para todos los chinos, ni por supuesto tampoco la jubilación, y que hay graves problemas con el tema de la higiene alimentaria, ¿no? Se llama. Nada, que es pavoroso en China, ¿no? Ese es un tema que quizá para nosotros es inimaginable, pero para los chinos es terrible. O sea, los chinos tienen un nivel de mortalidad por polución y un nivel ambiental y un nivel de mortalidad por lo que comen, que está en malas condiciones, que no tiene ninguna garantía de higiene muy grande. O sea que ahí me parece que van a ir los esfuerzos, ¿no? Básicamente. Y la otra es, bueno, el continuar, como dije, se ha empezado, el continuar mejorando la situación de los migrantes en las ciudades a donde van a trabajar. En primer lugar, no tenerlos hacinados, darles derechos, que tengan derecho a la educación, derecho a la vivienda, que no sean parias o que estén en estado de semi-esclavitud dentro de su propio país. Por eso me parece que ha habido, bueno, digamos, es conocido, ¿no es cierto?, que de pronto en China se levanta una ciudad en el medio de no se sabe dónde, que va a ser una ciudad factoría, una ciudad fábrica, y resulta que, bueno, después la gente no quiere ir y esa ciudad fábrica que se erigió queda en la nada y es como una ciudad fantasma, ¿no? Bueno, ahí creo que el gobierno chino está cuidando un poco más esa cuestión. Y al mismo tiempo, digamos, que mejorando la condición de esos migrantes que están en otras ciudades, bueno, darles una legislación adecuada y mejorar las condiciones de los que se quedan en el campo, que es terrible porque son niños que quedan abandonados en manos de sus abuelos, que no tienen ninguna posibilidad de ningún tipo de desarrollo, de educación, de salud y demás. Pero, bueno, me parece que el tema de la calidad de vida va a ser un aspecto muy importante dentro de esta idea de prosperidad, ¿no?
no solamente la posibilidad del consumo, ¿no? Porque hasta ahora el crecimiento lo que dio a muchos sectores es tener un consumo de bienes y de servicios importante, más allá de los supermillonarios, una nueva clase media, una nueva clase media. Ahora, Perdón, el tema... sí, Cris, sí. estamos yendo al fin. Había una pregunta más de Bueno. Hipatia. ¿Puedo dártela? Sí, claro. Ya, sin duda, como comunidad internacional debemos repudiar las acciones de grupos dominantes contra cualquier otro grupo. Pregunto, ¿qué fuerza tenemos los países no desarrollados frente a las potencias como China o Estados Unidos? Y en caso de confrontación, ¿en qué lado deberíamos estar? Tendríamos que estar. Perdón, solo para aclarar que harían 2 minutos. Podríamos entrar una respuesta rápida. Bueno, los países, recordemos que China es un país en desarrollo, ¿no? Todavía, creo que no ha pasado a la categoría de país desarrollado, pero bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que los países en desarrollo más pequeños, como nosotros, Latinoamérica, etcétera, o África, hablamos, o sea, algunos hablan de esta unión del sur-sur, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que plantearnos esta unión del sur-sur con China, desde qué punto de vista y en qué respectos, ¿no? Es decir, volvemos a lo de los prejuicios. El hecho de que China sea China y se diga socialista y que a nosotros sobre todo a algunos, en algún momento nos haya encantado esa parte de la historia china y a otros les haya encantado otras, bueno, no hay ninguna garantía de que China va a ser un hermano mayor en la ruta hacia la liberación de los pueblos o hacia la construcción de otro orden global, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros por nuestra parte? Y sí, ahí tendríamos que hablar de otras cosas. Por ejemplo, nosotros tendremos que hablar del Mercosur, ¿no? Que hace cuántos años que estamos tratando de poner en marcha y que no lo conseguimos. Pero bueno, eso sería motivo de otra charla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, creo que ya estamos con todos, esencialmente. Les agradezco a todos mucho de haber participado y bueno, cualquier cosa, espero que se hayan respondido a las dudas y muchas gracias Cristina por ahí y por Lía por darle la computadora. Bueno, muchísimas gracias sí, a ustedes por las preguntas que han sido, la verdad, súper interesantes, me dejan pensando mucho. Y por supuesto, muchas gracias, Lía, porque si no, esto no hubiera sucedido. Bueno, gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.